Bueno, listo, por el respeto al tiempo de todos, 7:35, vamos a iniciar. Muchas gracias pues por su asistencia y su participación el día de hoy a este webinar titulado Del cálculo al código, donde vamos a estar viendo el poder del ratio-beneficio y su interacción con el algo trading. Mi nombre es Luis Velázquez, soy ejecutivo de cuenta para CXM en Latam. Un poco pues de mi experiencia, vengo de trabajar un buen rato en la industria petrolera y ya tengo pues cerca de unos 3 años y medio directamente trabajando 100% dedicado al trading. El día de hoy pues la idea es compartir un poco la experiencia que yo he venido teniendo en este periodo de tiempo, ¿sí? De alguna manera pues para que pueda ser de provecho para todos ustedes, ¿vale? Un poco lo que corresponde a la agenda del día de hoy, pues la bienvenida e introducción, unas generalidades, fundamento del ratio beneficio y el win rate, la relación que tenemos entre ese ratio beneficio y el win rate mínimo requerido para poder estar en un break-even, un análisis de sensibilidades de forma manual, como la mayoría lo hacemos, cómo la tecnología puede simplificar precisamente ese análisis, una visión de lo que es la ruta y ventaja de tener algo automatizado y posteriormente vamos a estar revisando pues lo que sería contraparte de la forma manual para el análisis de sensibilidades con ya una automatización. Vamos a utilizar un algoritmo que yo he desarrollado, precisamente pues lo uso de manera personal, pero puede servir para evaluar precisamente lo que quiero yo mostrarle y poder ver las diferencias, ¿ok? Allí en el chat, antes de continuar, en el chat está el link para que hagan el registro al webinar y posteriormente con ese registro a esos emails que ustedes coloquen allí voy a estar compartiéndole el bot de regalo que tengo para compartir con ustedes y también les estaré enviando el manual de uso de ese bot. Ok, un poco entonces como lo que corresponde a unas generalidades, pues como regla general para alguien que quiera hacer trading o alguien que quiera ser trader, ¿sí? De profesión o a tiempo parcial, yo siento que según mi experiencia la persona debe, primeramente, tener una formación académica, ¿sí? Una formación académica que sea bien hecha, con un pensum, con un plan de estudio para que pueda, pues, cubrir ciertos aspectos de lo que corresponde, pues, al trading. Eh, Esto pues muchas veces se hace en academias, hay algunas universidades que actualmente están impartiendo diplomados, sobre todo acá en Colombia, entonces tanto presencial a distancia, entonces esa es mi recomendación. Segundo, lo que corresponde a la selección del mercado donde quiero trabajar, llámese mercado, pues mercado de futuros, donde vemos y tenemos materias como petróleo, tal vez oro, algunos índices, sí, algodón. Tenemos el mercado de Forex, donde básicamente es el cambio de pares de monedas, el euro dólar, el dólar yen, ¿sí? En CFD. Tenemos mercado de criptos, que ahorita pues está muy de moda todo lo que corresponde al Bitcoin. Tenemos el mercado de acciones, como son las acciones de Wall Street, ¿sí? Acciones del mercado europeo y el mercado de opciones. Son como los mercados más generales. Y posteriormente pues seleccionar un broker que te genere confianza, que es un broker que esté regulado, como es en el caso de CXM, con todas las regulaciones, ¿sí? Y que pueda pues tener tú una comunicación directa con tu asesor, de manera pues que ante cualquier situación tú puedas rápidamente resolver tus problemas. Posteriormente, lo tengo marcado en rojo, porque es básicamente lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Ya corresponde al desarrollo de la estrategia de trading. Señores, estrategias hay muchas. Ustedes se meten en YouTube y van a conseguir 500.000 millones de estrategias. ¿Todas son rentables? Sí, la mayoría son rentables, bien usadas, otras tal vez no, ¿sí? Pero yo lo que recomiendo es que de alguna manera cada quien desarrolle su propia estrategia. Cuando digo desarrolle su propia estrategia, no quiere decir que de pronto no copie yo una estrategia de YouTube o de algún trader, qué sé yo, y la personalice a lo que yo quiero hacer, pero ahí le está poniendo cada quien su sello, su marca personal. Entonces, en ese sentido, es importante el desarrollo de la estrategia. ¿Qué se ve en un desarrollo de estrategia? Primeramente, un plan de trading. Yo tengo que tener un plan, ¿sí? Yo no puedo entrar al mercado sin un plan porque sencillamente el único resultado que voy a tener es perder todo si yo voy a ser el trader, ¿sí? Yo tengo que tener un plan, entonces dentro de ese plan, ¿qué se corresponde? ¿En qué horarios voy a operar? ¿Qué mercado, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, voy a operar?
qué activos voy a operar. Me gusta el oro, me gustan los criptos, me gustan las acciones, ¿sí? Voy a definir qué ratio beneficio voy a buscar. Y ya lo vamos a ver, pero básicamente es cuánto yo pierdo cuando pierdo y cuánto gano cuando gano. Ejemplo de esto, por ejemplo, un 1 a 2. Voy a definir también o voy a desarrollar o a medir cuánto es ese win rate que yo voy a tener, que básicamente el win rate también lo vamos a mirar, pero preliminarmente es cuántas operaciones gano yo de, por ejemplo, cada 10 operaciones, cada 100 operaciones, cuánto gano. Y eso me va a dar un porcentaje, el 50%, el 60%, el 40%. Posteriormente, yo tener un plan de trading, tengo que hacer un backtesting, ¿sí? ¿Qué es un backtesting? Es básicamente, yo me voy al pasado, reviso qué pasó en ese pasado con mi estrategia, con mis condiciones de operación y eso me va a venir dando una estadística. Posiblemente tengo que hacer ajustes al plan, seguramente, ¿sí? En función de cómo vaya yo obteniendo esos resultados en ese backtesting. Y vuelvo nuevamente al plan de trading, vuelvo a ajustar. Y ya cuando tengo todo listo, puedo empezar una operación en una cuenta demo. Nosotros en CXM tenemos diferentes cuentas demos donde pueden estar ustedes pues haciendo todas sus evaluaciones y todas sus pruebas. Para las personas que se están conectando, en el chat de la reunión hay un link para que hagan registro. En ese link, aparte de dejar registro pues a la actividad, posteriormente yo les voy a estar enviando el bot de regalo que tengo para compartir con ustedes. Ya cuando yo tengo mi plan de trading, el desarrollo de estrategia, todo listo, señores, ya yo he probado en demo, ahí lo que viene es operar en cuenta real y generar ganancias. Si yo tengo una estrategia que no genere ganancias, tengo que hacerle una revisión, ¿ok? Sí, señor, ya pasó, ya comparto el link. Acá un momento, por favor. Listo, ahí está el link. Bien, seguidamente, como les mencionaba, ya empiezo a operar en mi cuenta real, el activo que yo seleccioné en mi plan de trading, en los horarios que yo seleccioné, con la configuración y estrategia que yo haya seleccionado. Y señores, ahí empieza la parte poquito no tan buena, porque al principio hay que ir poco a poco, pero si alguien es consistente y alguien tiene disciplina, rápidamente va a poder alcanzar un nivel de generación de ingresos. ¿Sí? En esa parte de generación de ingresos donde empieza toda la parte chévere del trading, ¿ok? Un comentario muy particular y muy personal. El trading, eh, el trading es, yo diría que es 90% emocional y psicológico de cómo yo asumo todo y 10% la parte técnica. Eso es mi apreciación muy personal cuando la persona hace un trading de pronto manual, ¿ok? Bien, ahí tengo una preguntita, la voy a ir respondiendo a la medida que la vayan colocando. ¿Qué plataforma recomienda para hacer backtesting? Bueno, Víctor, en términos de backtesting ya lo vamos a ver más adelante, pero yo recomiendo TradingView o un MT5. El MT4 se puede utilizar, pero es un poco más, como más viejito, entonces no te da tantas bondades como el MT5. Bien, continuando entonces, en términos del fundamento del win rate, del ratio de beneficio del win rate, como les di preliminarmente el bosquejo, ¿qué es la relación ratio-beneficio? Yo cuando hago mi estrategia de trading, yo tengo que definir hasta dónde voy a llegar con mi ganancia. Yo no puedo tener una ganancia infinita. De hecho, el mercado no me lo va a permitir. En el mercado no es tan bonito como que sube y baja. El mercado tiene retrocesos e impulsos. Sube, baja o baja, sube, dependiendo de la tendencia que tenga. O sencillamente va lateral. Son las tres tendencias que se pueden conseguir en el mercado. De pronto esta información es un poco no tan, es muy básica, pero tengo personas en la sala que están iniciando. Entonces, por eso estoy como a ese nivel de detalle. Entonces, en la relación ratio-beneficio, básicamente yo voy a definir cuánto pierdo, cuántas partes, llámese parte, cuánto dinero de una. Yo arriesgo $100, cuando pierdo voy a perder $100. Y eso va a representar un porcentaje en mi cuenta, el 1%, el 0,5, el 2%, lo que yo defina en mi plan de trading. Pero por otro lado, ¿cuánto gano cuando gano? Si yo, por ejemplo, tengo una relación 1 a 3, con ese ejemplo que les muestro allí, cuando pierdo, pierdo $100, pero cuando gano, gano $300. Entonces ahí empieza todo el tema de la estadística y la relación que precisamente les menciono, pues como subtítulo en este webinar, la relación entre el ratio de beneficio y el win rate. Ya estando claro la parte del riesgo-beneficio, si tienen alguna duda, como les mencionaba, vayan dejándola en el chat. Entramos a la parte del win rate. ¿Qué es el win rate? Es el porcentaje de operaciones que yo gano. Yo defino una cantidad de operaciones. Normalmente se usan números múltiplos de 10, ¿sí? 10, 100, pero puedes usar también 50. ¿Cuánto gano de 50? Al final de cuentas, eso es un porcentaje. Entonces yo tengo que ver de pronto mi win rate puede ser un 30%, un 20%, un 50%, ¿sí? Pero hay un win rate muy importante
que según mi experiencia hay que considerar lo que es el win rate de break-even. Yo tengo que saber en qué punto, ganando cuántas operaciones de 10 por ejemplo, en esa relación, en qué punto con el riesgo-beneficio que yo definí, mi estrategia va a estar en break-even, en ese activo que yo estoy evaluando. ¿Para qué? Para que todo lo que esté por encima de eso sea ganancia y todo lo que esté por debajo de eso sea pérdida y ya yo sencillamente lo que sea pérdida lo voy descartando. Y así voy filtrando todos los activos que voy a utilizar para mi estrategia. ¿Vale? Y esto, señores, se registra todo en una bitácora de trading. Créanme que es tan importante, y yo no lo veía al inicio, pues cuando empecé con todo este mundo, el registro de la data, pero es tan importante porque a partir de esa data que uno va a tomar decisiones, y decisiones que al final de cuentas se transforman en dinero, es el dinero nuestro, es la inversión nuestra. Sí, entonces precisamente esa inversión hay que cuidarla y no está de más, pues, llevar toda esa estadística para tomar decisiones. Entonces, la bitácora de trading es un Excel. Hay muchísimas que uno puede conseguir en Internet. Yo me hice la mía. Uno puede agarrar un Excel. Normalmente, pues, es lo más común para hacer esto. Y le va colocando los parámetros que uno considera para cada operación dejar registrado. ¿Sí? Y básicamente, entonces, eso te va a generar información, que esa información, a su vez, es la experiencia que tú tuviste en cada operación y esa información posteriormente tú la vas a utilizar para todo el análisis estadístico. Yo ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de operaciones, de cosas que hice en el pasado en términos de optimización y cómo con la misma estrategia, cambiando tonterías, hacía que mi ganancia fuera mayor por el tema de optimización de la estrategia. ¿Vale? Listo. Como les digo, cualquier pregunta la dejan en el chat. Bien, entonces hay una tabla muy famosa que es la tabla de relación de ratio-beneficio versus win rate. En este caso, está asociado un poco a lo que sería ese win rate mínimo requerido, pero en el caso del win rate va de 10 en 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, en este eje, que sería el eje de las X, tengo el win rate y en este eje tengo el eje tengo la relación ratio-beneficio. Entonces, ahí ustedes pueden observar más o menos en qué punto yo empiezo a ser rentable o no rentable, o estoy en break-even. Vamos a ver el de uno a uno. Por cada $100 que yo arriesgo, pierdo, que pierda de $100, voy a ganar $100. Entonces es una relación uno a uno. Para yo poder estar en un break-even y no dar pérdida en mi estrategia, esto va un poco asociado a lo que es la operativa como tal. Recuerden que hay algunas comisiones adicionales que no son muy grandes y no afectan tanto, pero para que lo tengan en cuenta. Esto es netamente en lo que ves el resultado de una operación. Entonces, si yo opero una relación, en mi estrategia tengo uno a uno y yo tengo una cantidad de que por cada 10 gano 5, es decir, un 50%, yo estoy en break-even. ¿Gané algo? No, no gané nada, gané experiencia, pero no gané nada. ¿Sirve? Sí, sí sirve porque al final de cuentas es información que voy a usar. Mucho mejor que haber perdido, ¿cierto? Entonces eso también es ganancia. Pero si se dan cuenta también, a partir de, puede ser 51%, pero en esta tabla se ve de un 60%, soy rentable. Entonces ya yo en 60%, si yo gano 6 de cada 10 con una relación uno a uno, ya empiezo a ganar dinero, empiezo a incrementar mis activos. ¿Qué pasa? Un uno a uno es muy fácil de conseguir, es muy sencillo, ¿sí? A medida que yo me voy alejando en esta tabla de la parte superior a la inferior, es decir, de un uno a uno, un 2 a uno, un 3 a uno, un 4 a uno, un 5 a uno, voy a necesitar ganar menos trade de, por ejemplo, cada 10, pero es más difícil y voy a tener entonces una cantidad de operaciones perdidas. Obvio, cuando gano voy a recuperar todo, pero emocionalmente no todas las personas están preparadas para perder 8 de cada 10. ¿Sí? Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Si yo gano 2 de cada 10 en uno a 5, ¿sí? Pónganle que yo arriesgo 100 por cada operación. Esas 8 pérdidas me van a arrojar $800 negativos. Pero las dos ganancias que hice, 2 por 5, porque voy a ganar 5 veces, ¿sí? Voy a tener una ganancia de $1.000. Cuando yo haga $1.000 menos 800, voy a tener un saldo de 200 positivo, ¿correcto? Entonces, pero ¿qué pasa? Para yo tener un uno a 5 y lo pueden, pues, lo saben muchas personas que están acá conectadas, que son traders y tienen experiencia, no es tan fácil como un uno a uno, uno a 2. Inclusive, pues, si uno se va más arriba en un uno a 10, yo en mi vida he tenido solo un uno a 15. Eso es lo más que yo he agarrado en mis operaciones.
en cuenta real. Entonces, es como que un poco no tan fácil llegar a un ratio beneficio alto. Y de hecho lo dice el comentario, entre más alto es la relación ratio-beneficio, menos win rate voy a necesitar. Obvio, por lo que ya le mencioné, pero puede ser más difícil alcanzar. ¿Ok? Listo. Entonces aquí les dejo lo que corresponde al win rate mínimo requerido para yo poder estar en break-even. No sé si alguien lo había calculado, pero por ejemplo, para un 1 a 3 yo necesito que mi activo por lo menos me dé 25, es decir, que yo gane 2,5 operaciones de cada 10, ¿sí? Para yo poder estar en break-even. Todo lo que tenga por encima me va a dar ganancia. ¿Es fácil de pronto ganar un 1 a 3? Sí, a lo mejor es bastante sencillo, es mucho más fácil que un 1 a 14 que un 1 a 15. ¿Listo? Bien, esta tabla que está acá es una tabla de mis operaciones del año pasado, ¿ok? En esta tabla yo operaba, cada activo se operaba una sola vez al día, ¿ok? No operaba dos, ni tres, ni cuatro veces, solamente una vez al día. Habían unos activos de esos que yo los tenía ya en cuenta real, otros los tenía en cuenta demo para precisamente seguirlos testeando y evaluando, ¿ok? Considerando pues que el mercado de Forex, que es lo que yo hago, va de lunes a viernes. Es decir, que si yo tengo 866 días, en el caso del oro, eso es más o menos unos 5 años de estadística, 4 años. Es bastante estadística. Bien. Entonces yo necesitaba por lo menos tener un 33,3% para poder estar en break-even, pero al final de cuentas, pues yo necesito ganar. Entonces necesitaba estar por encima de esto, pero como mínimo esto. ¿Qué me permitió esto? Seleccionar cuáles activos de mi estrategia podía operar y cuáles no. No voy a operar un activo que, por ejemplo, el euro dólar con mi estrategia me estaba dando que estaba por debajo del mínimo requerido. Es decir, yo estaba en pérdida con este activo. Entonces no lo operaba en cuenta real. Sin embargo, lo seguía testeando. ¿Qué me generó esto? Menor presión psicológica, porque ya yo sabía cuáles activos apuntarle y a cuáles no. Y ahorita más adelante le voy a mostrar que inclusive en cuáles días operarlo y cuáles no. ¿Ok? Y eso pues obviamente me da un mejor manejo del drawdown. ¿Cómo generé yo toda esta estadística, señores? Registrando data. Sí, yo tuve que hacer un backtesting muy largo manualmente porque en ese momento no tenía todavía la parte automática bien desarrollada y me tocó irme día a día revisando y eso pues los que han hecho backtesting saben que eso es bastante tedioso y creo que es una de las cosas que a muchas personas que están en el trading no les gusta. Pero fíjense lo importante que es. ¿Ok? Al final de cuentas que terminé operando Bitcoin y Libra dólar. Buenos ratios beneficios y buen porcentaje de win. Sí, perfecto. Con eso iba bastante bien y generé buen rendimiento. ¿Vale? Bien, en esta otra tabla, también asociado a mi experiencia, lo que yo hice pues el año pasado, esto era en cuenta real, ¿ok? Yo definí en una estadística y una estrategia lo siguiente. Cuando uno está en una compañía cualquiera, sobre todo en el ramo que yo vengo, que es petróleo, a uno le piden reportes semanales, reportes mensuales, que si cuánto fue la producción del pozo, que si cuántos fueron los incidentes o accidentes que hubo en la locación, etcétera. Y esos reportes tienen una periodicidad. Resulta que en el mercado financiero también hay noticias que son reportes y también tienen una periodicidad. Hay reportes, como por ejemplo las NFP, que es donde se reporta en Estados Unidos para efecto del dólar, cuántos empleos no agrícolas hay, si hay mayor o menor de lo que se estimó. Y eso va a impactar en el dólar y voy a tener un movimiento positivo o negativo en el dólar, por ejemplo. Entonces, si yo opero euro dólar, ¿sí? Y el dólar sube, el euro dólar va a bajar, la tasa del euro dólar va a bajar. Entonces, hay reportes que son como de impacto, que normalmente están entre la primera y la segunda semana, y hay unos reportes que a pesar de que son de impacto, no son tan duros como los que vienen en la tercera, cuarta y quinta semana, salvo las tasas de interés que normalmente van por ahí cerca de la tercera semana, pero pues no son tan frecuentes, ¿sí? De hecho, en este año no han habido tantos movimientos de tasa de interés. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Y aquí les dejo una preguntita para ver si, pues, quien quiera y pueda lo deja en el chat. La pregunta básicamente es, ¿qué operaría basándome en el win rate y el ratio beneficio? Entonces, cuando yo operaba en este activo, por ejemplo el euro dólar,
la semana 1 y 2 sin noticia, cuando no había noticia, según mi estrategia, de 40 trades, considerando que un mes tiene solamente una semana uno y una semana 2, ¿sí? Entonces se podrán imaginar que eso corresponde cerca a unos 8 meses, a 40 operaciones. Yo tuve un win rate de 23%, pero un ratio beneficio de 2,1, ¿sí? Básicamente, yo en el euro le estaba dando pérdida en la semana 1 y 2 cuando operaba sin noticia. Pero por el contrario, en la semana 1 y 2 cuando había noticia, ¿sí? Fíjense que el euro dólar, primero que hubo mayor cantidad de días con noticias en la semana 1 y 2 que días sin noticias. Yo ganaba el 37% de mis trades. Se recuerdan ahorita que en 1 a 2 debo estar en 33,3 según la lámina anterior que ya revisamos. Pero yo no estaba en este caso en 1 a 2, yo estaba casi en 1 a 4. Yo con ese euro dólar, de hecho mi cuenta pasó del 100% con el euro dólar. ¿Sí? Entonces hice mucho dinero con el euro dólar basándome precisamente en esta estadística. Entonces, ya les dije el dato del euro dólar, pero ¿qué otro activo operarían ustedes basándose en el win rate y el ratio beneficio? Déjenlo allí en el chat, pues ahí le doy unos 10 segunditos para que revisen y analicen. Considerando, les voy a dar tips para una relación 1 a 2 o por debajo. Si yo estoy perdón, en 1 a 2, si yo estoy en 33,3 voy ganando. Voy en break-even, que ya eso es ganancia. ¿Sí? Y en una relación 1 a 1 debo estar en un 50%. Si se dan cuenta, ahí en ninguna me alcanzó el 50%. Entonces, no tengo nada pues asociado tampoco al 1 a 1. Así que básicamente en esta estadística yo operaba más que todo era euro dólar la semana 1 y 2, ¿sí? Y tenía algunas operaciones con el dólar yen, ¿ok? Bueno, veo que están un poco apáticos con el cálculo. Allí pues les dije ya un poquito lo que sería el resultado, ¿vale? Bien, hasta aquí alguna pregunta, porfa, déjenlo en el chat. Y las personas que ingresaron recientemente, en el chat también hay un link para que vayan haciendo registro. Ese registro es pues como participación y constancia de su presencia acá en el webinar. Y también van a dejar su email y ahí yo les voy a enviar el bot que les tengo para regalar. Bien, ¿qué otra cosa hice yo pues en este tiempo? Hice un análisis de sensibilidades. ¿Qué es un análisis de sensibilidades, señores? Básicamente, yo cambio algún parámetro de mi estrategia y en eso veo cómo se comporta. Hago un cambio en el win rate, los pits que tengo para que el sistema de stop loss, para ganancia, ¿sí? Hago algún cambio. Cambio el activo y eso de alguna manera eh, yo voy a hacer sensibilidades, voy a registrar y voy a buscar la mejor condición, la que tenga pues mejor resultado. ¿Ok? Entonces, ahí hay dos tablitas. La primera tabla corresponde a la estrategia que yo operaba con el euro dólar, dólar yen y el Dow Jones, que es el US 30. Y precisamente yo me enfoqué en los días sin noticias, porque eran los días donde tenía un poquito de pérdida. ¿Qué hice yo? Yo le hice una sensibilidad y ajusté el ratio beneficio en términos que me fui a un 1 a 1. Considerando esto, entonces yo tuve un incremento un ganancial de 62% por encima de lo que yo tenía antes. Entonces, por ejemplo, días sin noticias. En los días sin noticias, yo tenía unos TP, unos beneficios, unos objetivos de ganancia definidos en mi estrategia. Entonces, como no había tanto movimiento en los días sin noticias, cuando hay mucha noticia, pues hay mucha volatilidad en el mercado y los precios se mueven full, pero cuando no hay noticia, va muy lento, muy, muy lento. Eso aburre operar un día sin noticias. Entonces lo que hice yo fue que me fui solamente a buscar un TP1. Como yo sé que los TP1, como ya les mencioné, son más fáciles de alcanzar, me fui a un TP1. Cuando yo hago esa sensibilidad, me doy cuenta que incrementé la cantidad de TPs, es decir, la cantidad de veces que perdí, la sumé con la cantidad de veces que gané en términos del acumulado. Si yo perdía una vez y dos veces, entonces era un -2. Pero si yo ganaba una vez, dos y tres, era un +3 porque me iba a un TP1, ¿sí? Avanzándome en la relación 1 a 1. Entonces yo pasé de tener 21,5 casi a 35 TP positivo. Y esto me mejoró pues mi win rate. No cambié estrategia, yo mantuve mi estrategia. Yo lo único que hice fue un ajuste a la estrategia. ¿Seguí operando los mismos activos? Sí. ¿Tenía las mismas condiciones en términos de entrada y salida? Sí. Los días, sí. Lo único que cambié fue entonces un poquito
en términos de STP, que no me iba al TP objetivo, sino que me iba solo al TP1. Entonces, de pronto en la salida hice algún cambio, pero operaba los mismos horarios, los mismos activos, la misma estrategia, ¿sí? Y con eso, pues, mejoré. Otra cosa que yo también me di cuenta en otra estrategia que operaba, sí, la primera la operaba en Nueva York, la segunda en Londres, perdón, en Londres, ¿qué hice? En el caso del oro, esto cerca de unos 800, casi 900, como le mostré en la tabla anterior, 900 trade, me fui a lo siguiente. En una relación 1 a 1,95, empecé a identificar, en este caso, la primera sensibilidad que hice fue días con noticias y días sin noticias. En este caso, observé días de la semana, porque también el oro tiene movimientos dependiendo de aperturas y cierres de mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Con mi estrategia, por ejemplo, me fui y analicé por cada día de la semana y si se dan cuenta, el día lunes era muy malo. Un 1,95 es casi un 1 a 2, entonces yo debería estar por encima de 33,3% para al menos estar en break-even o empezar a ganar. Los días martes muy malos, los días miércoles muy malos, y me di cuenta que los días jueves y los días viernes son súper bien para el oro, con mi estrategia. Entonces, sencillamente ya yo empecé a descartar un pocotón de días de stop loss que eran casi seguro que iba a tener stop loss. Y lo que hice fue tener un poco de más de paciencia, más de calma. Tuve menos operaciones, pero tuve más ganancias. Para aquellas personas que quieren incursionar en el mundo del trading, les doy un tips. En el mundo del trading a veces menos es más, menos operaciones es más ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene de pronto el paradigma que si opero todos los días, mientras más opere y toda la cosa, voy a ganar más. No, no es así. Dependiendo de la estrategia, hay veces que no es para nada de esa manera, ¿ok? Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, esto fue todo lo que yo hice de forma manual. Aquí les voy a presentar un poquito el Excel crudo para que vean un poco toda la cantidad de operaciones y registro que yo tuve que hacer para poder básicamente llenar esa tabla y que era muy, pero muy tedioso. Voy a ocultar un poco acá, pantalla completa. Entonces, oro del 2023. ¿Sí? 2023, 2023, 2023. Todas esas operaciones diarias, por aquí unos meses que no lo revisé, 2022, 2022, desde el primero por allá de enero del 2022. Y todo eso lo fui registrando, lo fui registrando, lo fui registrando, ¿sí? De forma manual. Esto es un trabajón, es bastante, pues, de mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder hacer toda esta parte. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que yo hice en el caso de la tabla del oro y con eso pude tener pues toda esa información. Como les digo, manualmente. Pero en algún momento entonces yo empecé pues a revisar información y me empecé a interesar por la parte de automatización. De hecho, pues, con un programador mandé a automatizar mi estrategia porque cuando sobre todo empecé a operar Londres, era muy tedioso pararme en la madrugada. Londres, apertura por ahí tipo 1, 2 de la mañana. Ahorita debe estar tipo 2 de la mañana casi. Entonces es bastante cansón estar toda la semana a esa hora. Cuando uno debería estar durmiendo, puede estar parándose y mucho más a hacer operaciones que requieren concentración. Entonces lo que hice fue pues buscar un programador, le di los parámetros de mi estrategia y empecé a trabajar primero en demo y después ya en real para la parte automática. Pero estando ya en la parte automática me di cuenta que habían formas más fáciles de hacer todo esto backtesting y la sensibilidad. Entonces el ahorro en tiempo es brutal, es una cosa del cielo a la tierra, ¿sí? Entonces, pero fue pues partiendo de mi estrategia, la que yo desarrollé, que inicialmente era manual. Ok. Entonces, precisamente entramos en el punto de cómo la tecnología va a simplificar ese análisis. Hay plataformas de operaciones como son MetaTrader 4, MetaTrader 5, que ahí va un poco la respuesta a Víctor, y plataformas de seguimientos y donde uno puede hacer mucho análisis como es TradingView. De mi parte, yo utilizo mucho MetaTrader 5 para hacer operaciones
La estoy empezando a utilizar para hacer sensibilidades porque muestra mucha data, muy buena. Pero por otro lado, yo venía trabajando era más que todo en TradingView. Entonces, con esto se puede obtener relaciones ratio-beneficio, win rate y backtesting como tal en menor tiempo. Hay algunos ejemplos un ejemplo que vamos a ver ahorita con lo que corresponde a PineScript, que es el lenguaje de programación para efectos del TradingView. Eh, Básicamente, entonces yo antes hacía todo en el Excel, ahora lo hago una simulación visual y rápida y pues puedo optimizar parámetros en minutos. Señores, no se asusten. Yo venía de abrir válvulas de petróleo en línea de petróleo. Yo no sabía nada de programación, pero nada. Y ahora yo mismo programo mis bots. Entonces, con un poquito de dedicación, créanme que no va a ser para nada difícil. Entonces ahí entramos en el, pero ¿cómo automatizo? ¿Sí? Cualquiera puede, bueno, sí, está bien, muy bonito, muy todo, pero yo no sé eso, ¿cómo lo hago? Les voy a dar acá una diapositiva que de alguna manera es lo que yo utilizo como base general, que yo lo denomino la ruta de automatización, ¿sí? Es lo que yo defino para poder llevar una idea, una idea de una estrategia a lo que corresponde a una operativa automática, ¿ok? Entonces, ahí yo se lo puse como tipo semáforo, donde el verde es que es algo que pase, es algo muy fácil. El amarillo, pues que de pronto puede tener cierta complejidad y el rojo, que es la parte un poquito más complicada de asunto. Entonces, punto número uno, definir las reglas claras. Básicamente es definir mi plan de trading, las entradas, la salida, la gestión de riesgo, de pronto cuántos pips voy a tener de objetivo, de stop loss, ¿sí? ¿Qué activos voy a trabajar? Definir las reglas. Lo más difícil que yo considero es traducir la lógica, porque yo les puedo explicar a ustedes una estrategia, pero de ahí a que, por ejemplo, yo programo con Cloud. Esa es una plataforma muy fácil de utilizar, eh, tampoco es costosa, sí, vale X cantidad de dólares, no recuerdo, como $17 la suscripción, y con eso uno puede avanzar. Entonces, en ese sentido, la parte más difícil es decirle a ese sistema, a ese programa, qué es lo que yo quiero. Porque yo le voy a decir con mis palabras, yo les puedo, como les mencionaba, yo puedo explicarle a ustedes una estrategia, pero el de llevar esa estrategia en unas palabras coloquiales, a una lógica para hacer de pronto un diagrama, es la parte más difícil, que precisamente es convertir la estrategia en esos pasos programables. Ya teniendo eso listo, pasamos al punto 3 que es programar. Es básicamente obtener el código fuente, el código con el cual nosotros vamos a poder tener el asesor experto, que es el expert advisor en inglés, o el bot, como más comúnmente se conoce, para MetaTrader 4, MetaTrader 5 o el script para lo que sería TradingView. Hay otras plataformas también de operaciones, pero yo esas no las utilizo. ¿Ok? Pues ahí se los coloco en amarillo, no es que sea difícil, tampoco es tan fácil como, por ejemplo, lo que corresponde a la parte de implementación en real. Luego el punto número 4 es el backtesting, pero no es el backtesting de yo evaluar una estrategia, no es el backtesting de validar a nivel de desarrollo del EA que el bot haya quedado bien, que no me vaya a quemar la cuenta, que no me vaya a hacer cosas locas que yo no quiero que haga y que de pronto eso se repercute de manera negativa en mi estrategia y en mi resultado. Entonces, ese backtesting hay que validarlo con datos históricos. Yo de pronto yo tengo un dato manual y yo me voy al pasado con el bot y justo, no sé, la semana pasada, el martes, yo opero eurodólar, por ejemplo. Yo sé que con mi estrategia el eurodólar me dio ganancia. Yo quiero ver si la semana pasada también el bot me va a dar ganancia. Si no me da ganancia, hay que revisar. ¿Por qué? Porque en teoría debería darte ganancia. Por eso les pongo allí validar con datos históricos. Número 5, la prueba en demo. Precisamente entonces verificar ya con ejecución en tiempo real, ¿sí? Todo lo que corresponde a el comportamiento de ese bot en las condiciones reales de mercado. Nosotros pues tenemos diferentes tipos de cuenta demo acá en CXM, donde pueden ustedes estar trabajando sus estrategias o el desarrollo de su bot sin ningún problema. Listo, señores, tenemos ya paso del 1 al 5 ejecutado. Vámonos al punto con la implementación en tiempo real, en cuenta real, en el punto 6. Con un riesgo controlado, empiezo ya a meterle caña al asunto, le empiezo a meter dinero, plata, para ver cómo se va gestionando todo. Obviamente con un riesgo controlado, más bajito tal vez de lo que yo en teoría voy a arriesgar. Si yo voy a arriesgar en mi estrategia como tal el 1%, bueno, yo inicio aquí con un punto 1 para ir con cuidado, ¿ok? Y luego de eso, entramos entonces en las sensibilidades, que es el monitoreo y mejora, que es ir a medida que el mercado te va dando diferentes escenarios, nuevos escenarios, porque el mercado siempre da escenarios nuevos,
uno empieza pues a optimizar, a ajustar según esos resultados. Y ya con eso uno complementa todo el ciclo. ¿Ok? Listo. Ahora les voy a dar unas ventajas que yo considero de la automatización. Sí, hay cosas que hay gente que no le gusta la automatización, le gusta más el trading discrecional, que es el trading manual. Se le respeta, cada quien pues como se sienta cómodo y cómo opere y cómo haga dinero. Al final de cuentas lo importante es hacer dinero. Bien chévere, bienvenido sea. Particularmente yo no me siento cómodo con el trading manual, yo más que todo lo hago automático ahora. Entonces, pues yo le veo la parte positiva a esto. Entonces, el primer punto, un bot ejecuta por ti la estrategia. Nosotros vemos grises, es decir, nosotros miramos cosas subjetivas y cosas a veces donde no las hay. El bot no, el bot solamente ve blanco o negro, uno o cero. El bot ve lo que tú le dijiste que iba a ver, más nada. Punto dos, el bot no tiene emociones. Si alguien va, hay muchas personas que va llegándole ya el precio, el stop loss, y empiezan a bajar el stop loss, empiezan a bajar el stop loss. Resulta que iba a arriesgar un 1%, termina perdiendo un 5% porque emocionalmente no quería perder, quería ganar el trade y empezó a darle más valor y distancia a ese stop loss y resulta que perdió. No cumplió su plan de trading, hubo emociones, entonces se afectó. El bot opera 24/7. Pobrecito, más bien son unos esclavos de nosotros porque y sin paga, porque operan, trabajan 24/7 y permite un backtesting masivo, ¿sí? Una ventaja de temas de automatización, pero ahora directamente en CXM, nosotros tenemos un entorno ideal para bot. Hay un tema que se llama la latencia. ¿Qué es la latencia? Es desde que ocurre algo en el mercado pasa por toda la línea de flujo de lo que corresponde a esos proveedores de liquidez, todos los canales, ¿sí? Hasta que llega a la cuenta y se materializa como tal en un movimiento en nuestra cuenta. Ese tiempo, o ese delay, esa latencia, ese retraso, mientras más pequeño sea, mejor. En el caso de nosotros tenemos 63 milisegundos, es bastante rápido. ¿Ok? Otra ventaja que se tiene ya directamente también en CXM para alguien que desarrolle un bot de alta frecuencia, hay unas cuentas especiales para poder hacer alta frecuencia. Llámese alta frecuencia, 2.000 operaciones por día, 3.000 operaciones por día, 5.000 operaciones por día, cantidad de operaciones que ni que quisiéramos la podemos ejecutar de forma manual. ¿Ok? Y por último, la automatización ejecuta tu plan con precisión matemática. Lo que usted dijo que iba a hacer, así mismo lo va a hacer. Ahí les dejo una notita en negro y básicamente es pilas, pilas con los bots comerciales. ¿Por qué? Cuando yo les he hablado en todo este tema, les he hablado desde un desarrollo de pasar nuestra estrategia manual a una estrategia automática. Es decir, nuestra estrategia, lo que nosotros desarrollamos, y que si de pronto la copiamos de alguien más, alguien que vemos en internet, qué sé yo, pero lleva nuestro sello personal porque la mejoramos. Es decir, ya nosotros sabemos cómo se comporta. Cuando uno compra un bot comercial, no estoy diciendo que sea malo, pero uno corre el riesgo de que lo que esa persona cuando lo diseñó y lo desarrolló, pensó, tal vez no es lo mismo que nosotros pensamos que hace el bot. Entonces, eso genera un poco más de revisión, backtesting, análisis para poder tener más confianza en un bot comercial. Entonces, por eso les digo pila con los bots comerciales, porque también desde ahí sale toda la mala fama que tienen los bots, porque hay alguien que compró un bot, X bot para operar X activo, le metió 10.000, 20.000, 30.000 dólares, pensando que el bot era la quinta maravilla, la octava maravilla del mundo, ¿sí? Era algo súper bien y resulta que no lo probó y el bot le quemó el dinero. Entonces, ¿cuál es el punto? Dicen que los bots no sirven. Los bots bien usados funcionan de maravilla, que se los digo yo. Bien, vamos a hacer entonces ahora una sensibilidad automática. Lo que hicimos hace ratico los cuadros que vimos hace ratico manuales, ahora lo vamos a hacer de forma automática, ¿ok? Un ejemplo práctico. Para este ejemplo vamos a salir un poco de la presentación, ¿vale? Y vamos a ir a validar con TradingView. Yo les tengo acá un ejemplo con un bot que yo desarrollé. Sí, tengo dos activos sencillos. No hay mayor cosa con estos activos. Tengo el oro, que su sigla, pues, para efectos de los mercados financieros es XAUUSD, y tengo el par dólar yen. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar primeramente el oro. Resulta que este oro en temporalidad de una hora con ciertos parámetros,
Aquí está optimizado, ya yo lo optimicé. Ahorita vamos a hacer unos cambios aquí pues en vivo con ustedes para que validen cómo se va viendo el cambio rápidamente. Algo que yo tenía que haberme sentado manualmente a analizar de forma automática es casi que lo que hago es pisar enter y ya tengo los resultados. Y básicamente yo lo que valido aquí son las operaciones rentables, es decir, el win rate, porque dentro de mi estrategia o dentro de lo que yo tengo desarrollado, yo le coloco la relación riesgo-beneficio como lo ven aquí. ¿Ok? Entonces, hay diferentes parámetros, ¿sí? Unos que activo, otros que no activo, ya la configuración está, bla, bla, bla. No es como tal el punto de revisión la estrategia, sino más que todo es la forma de cómo poder optimizar estrategias, ¿sí? Eh, Fíjense, entonces, yo tengo acá que para un año de operativa, prácticamente, bueno, 11 meses, desde el 1 de enero de este año hasta hoy, ¿ok? Yo tengo que, según mi estrategia, con los parámetros configurados, tengo 27 operaciones. Y de esas 27 operaciones, en una relación riesgo-beneficio 1 a 4,5, donde en 1 a 4 yo debo tener por lo menos un 20% de win rate. Acá tengo 40 y casi 41%. Es decir, aquí yo gano mucha plata con esta estrategia. ¿Ok? En porcentaje. ¿Sí? Cuando les digo mucha plata, no crean que soy millonario, no voy a hacer que me secuestren después, pero en porcentaje, nosotros hay que medir todo, señores, en porcentaje. ¿Cuánto porcentaje le hice a mi cuenta? Si yo tengo una cuenta modesta de $100 y yo le hice $50, le hice un 50%, es decir, que ya yo puedo ir escalando a capitales mayores pensando precisamente en hacer eh, un 50% de lo que yo tenga invertido. ¿Sí? Entonces, es importante también otro tips irse con porcentaje de las cuentas. Entonces, ya vieron que tengo un casi 41%. ¿Ok? Vamos entonces a hacer una sensibilidad. Vamos a poner esta vaina porque yo quiero ganar 1 a 10. En 1 a 10, si yo me fuera a un 1 a 10, fíjense los resultados de un año, como fue así de rápido. Resulta que ahora voy a tener un 28%. ¿Soy rentable? Sí, seguramente soy rentable porque si en 1 a 5 necesito un 20%, en 1 a 10 necesito como necesitaré tal vez un 10% de las operaciones. De hecho, es un 10%. O sea, que aquí soy rentable, claro que soy rentable. Pero para yo tener un 1 a 10 es más difícil. Y a lo mejor yo emocionalmente no lo voy a tolerar. Entonces yo prefiero irme tal vez con un 1 a 5, 1 a 4,5. Vamos a poner en 1 a 5 como da. 1 a 5 me da que esté en un 37%. Soy rentable todavía. Porque recuerden que en 1 a 5 tengo que tener mínimo un 20% de win rate. Entonces aquí soy rentable. Y el oro, pues, es un activo que a todo el mundo le gusta, es un activo que es refugio, además. Entonces, es un activo que tiene buen movimiento, ¿ok? Entonces, fíjense cómo rápidamente, miremos, no sé, un 1 a 1, cómo me daría con un 1 a 1 esta vaina. En un 1 a 1 gano más, ¿sí? Pero si se dan cuenta, también las ganancias y pérdidas aquí son mucho menores. Mucho menores. Entonces, no voy a tener tanto ganancial como irme de pronto a un 1 a 4,5, que como les digo, ya yo tengo optimizado ese sistema a 4,5. ¿Ok? Bien, miremos ahora el dólar yen. ¿Qué pasa con el dólar yen? Y se dan cuenta que acá en vivo con ustedes rápidamente hicimos esas sensibilidades que en otra condición yo hubiese hecho 5 años de backtesting en un 1 a 4,5 y después me iría a un 1 a 5, 5 años más de forma manual o en un 1 a 10, 5 años más de forma manual, que eso me puede tardar fácilmente 15 días, tal vez hasta un mes. Listo. Miremos entonces este otro activo, 53% operaciones rentables, y esto va en una configuración de 1 a 2. ¿Se recuerdan que en un 1 a 2 debería tener 33,3% mínimo para poder estar en break-even? Acá en este caso tengo 50 casi 54% de operaciones rentables en el dólar yen, con esta estrategia también en el mismo periodo de tiempo, en un año. ¿Sí? Que es importante también ver las tendencias. ¿Vamos a tener retroceso? Claro que vamos a tener retroceso, pero lo importante es que al final del día todo vaya para arriba, ¿sí? La gráfica vaya ascendiendo. En este caso, como en el oro, la gráfica va ascendiendo. Entonces aquí básicamente yo puedo de una forma bastante sencilla hacer sensibilidades, como ya se los demostré y lo revisamos, de mis diferentes activos sin ningún problema. ¿Ok? Bien, hasta acá
por favor, preguntas, si tienen alguna duda, atento por acá a lo que vayan dejando. Listo. Entonces, con este tema, cuando yo revisé todo esto y me di cuenta de, pues, de todas estas bondades, pues sencillamente me quedé con el trading algorítmico. Lo hago como se lo menciono de forma personal, ¿sí? Eh, para mis finanzas personales, pero lo hago de ese punto de vista, con todo el criterio y el cuidado técnico que corresponde. Por acá, pues ya para finalizar, les dejo un mensaje que vi en una conferencia, en una expo, me pareció muy interesante. Y dice así, en el mundo del trading lo importante no es tener la razón, lo importante es ganar dinero. Muchos queremos decir que el mercado va para arriba, que el mercado va para abajo, queremos tener la razón, queremos, pero resulta que el mercado hace lo que quiere y cuando quiera. ¿Sí? El mercado sencillamente se mueve de la manera que se tenga que mover. Entonces, en ese sentido, toca tener bastante paciencia. ¿Sí? Ahí creo que sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me confirman, por favor. Bueno, básicamente, pues lo importante entonces, como les menciono, es ganar dinero. Y por último, ya para finalizar, pues el webinar, les comparto, un momento, por favor, que perdí aquí. Ok. Les comparto, pues, mis datos, mi correo electrónico y si no tienen cuenta creada con el broker, a través de ese código QR pueden crear una cuenta. Básicamente con ese QR voy a ser yo su ejecutivo de cuenta para cualquier duda o asesoría. Y pues si tienen alguna duda también posteriormente a este webinar, pueden contactarme a ese correo electrónico, donde con mucho gusto les estaré pues ayudando en lo que pueda para que podamos avanzar con sus inversiones. Pues hasta acá básicamente es la presentación. Ah, disculpen, déjenme colocar, dejarla acá igual. Esto. Hasta acá es la presentación. De mi parte, pues, agradecerles por el tiempo que han invertido ustedes en este espacio con nosotros, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, pues podemos revisarla, podemos responderla. Entonces, no sé si nos la dejan en el chat y podemos ir avanzando, pues, con las preguntas y dudas que tengan. Vale, ahí escribe Juan, súper la explicación. Joshua, gracias por la explicación y tu tiempo, Luis. Sí, con todo gusto. De verdad para mí ha sido un enorme placer, sobre todo porque este es mi segundo webinar. He hecho muchas presentaciones personales, o sea, en vivo. Este es mi segundo webinar acá en CXM, pues, y era un webinar que había preparado de hace rato con la intención de poder contar, pues, esta experiencia que creo que es interesante en términos de optimización, pues, de lo que uno puede hacer con, con la data, con la data. Entonces aquí tengo a Giovanni, listo Luis, gracias. Muchas gracias Giovanni por participar. Byron, gracias por compartir su experiencia. Importante entonces, como les dije, déjenme y les muestro un momento el bot que les voy a compartir, que les voy a obsequiar para que lo puedan ver. Este bot básicamente es este que está acá. Recomendaciones para el bot, usen un fondo negro en el gráfico. ¿Sí? Es un monitor de flotante. Este bot básicamente lo que hace es que si lo dejan en una BPS activo, él va monitoreando el flotante máximo que pueda tener su operación, con el cual ustedes, si quieren, inclusive si son trader y quieren ser proveedores de estrategia en nuestro sistema copy trading, pueden tener buena información para darle a los clientes, es decir, hasta dónde puede llegar su drawdown máximo, que son valores pues importantes a considerar, ¿sí? Y que para efectos de ajustes de las estrategias también son datos muy importantes. Entonces, básicamente esto es lo que van a tener ustedes en la visualización de su gráfico. Lo colocan en un gráfico aparte, un gráfico que no vayan a utilizar, lo ponen con fondo negro, ¿sí? Porque las letras yo las programé en color blanco. Y yo les voy a estar enviando entonces a los que hicieron registro en el link, les voy a estar enviando este bot y el manual de instrucciones para que puedan configurarlo, instalarlo y saber qué es cada variable, ¿vale? Entonces, bueno, no siendo más, gracias a ustedes por la participación, gracias al equipo al de soporte y marketing que está también con nosotros acá. Y pues nada, nos estamos viendo y hablando para poder seguir avanzando en este maravilloso mundo del trading que tanto nos apasiona y que tanto puede darnos buenas bondades a nuestra vida y a nuestra economía. Entonces, pues muchas gracias, que pasen muy buena noche y nos estamos hablando.